tal alumnos? ¿Qué tal alumnos? Tengan ustedes muy buenas noches. Esta clase virtual va dirigida para los alumnos del aula de quinto y sexto de primaria. Nosotros, alumnos, niños, hemos venido trabajando hasta la última clase que hicimos acerca de los niveles que presenta los seres vivos, ¿no? Habíamos visto el nivel atómico, el nivel de moléculas, el nivel de células, tejidos, órganos, ¿no? Que ya lo hemos estudiado. Entonces, el tema 2, niños, para este video corresponde a hablar acerca de los tipos de células, ¿no? Los tipos de células que existen en los seres vivos, ¿no? En nuestro planeta, los tipos de células que existen, ¿correcto? Muy bien. Ahora, habíamos hablado también en la última clase que hay organismos que son considerados unicelulares. Ustedes se acuerdan más o menos, perdón, por qué se les conoce como unicelulares. Si recordamos un poquito, aquellos organismos unicelulares son aquellos que están formados por ¿cuántas células? Por una célula. Por ejemplo, ¿no? Tenemos aquí un organismo unicelular que ustedes pueden observar. Miren, ¿ver? ¿No? ¿Ya? Este organismo unicelular es una llamada, se le conoce como alga. ¿Ya? Es una forma unicelular conocida como alga. Y ahí, como ustedes lo pueden observar, vamos a encontrarlo en el agua, podemos encontrarlo en el agua de florero, por ejemplo, podemos encontrarlo en una agua de totoral, ¿no? Por ejemplo, una laguna incluso, y el agua se observa verde, y si observamos esas gotas de agua en un microscopio, vamos a poder observar a estos organismos unicelulares, ¿correcto? Pero también hay otros organismos que son pluricelulares, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos citar un perro, un gato. Son organismos que están formados por muchas células. Por esa razón, se les conoce como organismos pluricelulares, ¿correcto? Eso es lo que habíamos visto la última clase, hijos, ¿no? Habíamos visto acerca de los tipos de organismos, ¿no? Unicelulares y los pluricelulares. Entonces, si yo te pregunto, ¿tú eres un organismo pluricelular, unicelular? ¿Qué tipo de organismo eres tú? De hecho, que me vas a responder que eres pluricelular. ¿Por qué? Porque está formado por muchas células, ¿correcto? Muy bien, muchas células. Muy bien, entonces, ¿qué podemos decir de una célula? Vamos a escribir acá. Lo que podemos decir de una célula es que la célula, acá la escribimos, la célula, ahí, es la unidad, ¿correcto? La unidad básica de la vida. Muy bien, ¿ves? Entonces, lo más pequeño, lo más chiquito que puede adoptar un ser vivo es el del tamaño de una célula. La pregunta es, ¿lo podemos saber a simple vista? ¿Qué opinas? No, ¿verdad? No los podemos ver. ¿Por qué? Porque son muy pequeños, son muy chiquitos. Y la única forma de verlo, aquellas células, ¿no? Pequeñitas, es a través de un microscopio, ¿correcto? Entonces, eso es algo que debemos tenerlo en mente, ¿ya? Debes tenerlo ahí en tu conocimiento. Entonces, la forma más pequeña, lo más chiquito que puede adoptar un ser vivo es una célula, ¿correcto? Muy bien. Yo sería un organismo unicelular
o seré pluricelular? Muy bien, ¿qué soy? Pluricelular. Excelente. ¿Ya? Entonces, como ustedes están acompañados ahí de papá y de mamá, también les van a ir a ustedes guiando, según lo que aquí yo voy a explicar. ¿Correcto, hijos? Muy bien. Entonces, ¿qué tipos de célula existen en nuestra naturaleza? Existen en la vida, en nuestro planeta, ¿no? ¿Cuántas formas o tipos de células existen? Vamos a ver. Entonces vamos a poner acá, en la naturaleza, entonces, existen y dos tipos de células. Ahí está. ¿Ven? Hay dos tipos de células en la naturaleza. Ahí está bien claro. A ver, ahí está. Leemos. En la naturaleza existen dos tipos de células, ¿correcto? Muy bien. Entonces, estos dos tipos de células, ¿cuáles son? ¿No? Entonces vamos a poner acá un puntito, ¿correcto? Vamos a poner son, ¿no? Ahí le ponemos. Muy bien. Ya. Pero no olvidarnos, ¿ya, niños? No olvidarnos que la célula es la unidad básica de la vida. ¿Qué significa? Que la forma más pequeña que puede adoptar un ser vivo es el de una célula, ¿correcto? Muy bien. Entonces, todos los organismos, todos los seres vivos están formados por células. Ya les he comentado hace un momento, ¿no? Entonces, en el caso de nosotros, en el caso de una palomita, un cangrejo, una planta, por ejemplo, una zanahoria, una planta de zanahoria, son organismos formados por muchas células, son pluricelulares, ¿correcto? Muy bien. Ahora, ahí en la explicación, entonces, ustedes pueden observar, a ver, pongo un costado de la pantalla de la cámara, entonces, para que puedan ustedes darse cuenta, entonces, ¿qué tipo de células vamos a encontrar? ¿No? Muy bien. Entonces acá tenemos dos tipos de células, ¿ya? Tenemos las células procariotas y tenemos también las llamadas células eucariotas. Vamos a explicar las células procariotas. Entonces, no es difícil el tema que vamos a ver a continuación, no es complicado y ustedes ya seguramente, niños, estarán observando esto, ¿no? Que se come con el pan. ¿Cómo se llama? ¿Queso? Muy bien, queso. Yogur, ¿quién no comió yogur? ¿Cierto? También, ¿no? Han comido su yogur, ¿no? Ese es más su barriguita también, claro. Muy bien, entonces las bacterias, pues, es un tipo de célula procariota. ¿Y sabían ustedes que el queso se hace con bacterias? ¿Sí? También el yogur. De repente no lo sabían, ¿no? Muy bien, vamos a ver. Entonces, en nuestra naturaleza, en la vida, en los seres vivos, en la materia viviente, como lo podamos ver de ese modo sencillo para que me puedan entender, existen pues dos tipos de células. La célula procariota. Ahora, ¿por qué se le llama, por qué se le conoce como célula procariota? Vamos a poner acá la definición. Ya, vamos a ver, vamos a poner por acá. Son aquellas células, son aquellas células, ya, vamos por acá, que son aquellas células que carecen de núcleo. Ahí está. Son aquellas células que carecen de núcleo. Muy bien, niños. A ver. Aquí, pro significa antes. Cariota significa núcleo. Son células antes de tener núcleo. ¿Correcto? Entonces, en otras palabras, para que ustedes lo puedan entender, son células que no tienen núcleo. Una célula que sí tiene núcleo sería, por ejemplo, el de acá. Miren.
esta de aquí, por ejemplo, de repente la han visto, a ver, ahí está. ¿Ven? Eso de color verde es el núcleo, pero esta célula no es procariota, ¿correcto? Es otro tipo de célula, ¿correcto? Me alejo un poco de la cámara para que ustedes puedan observar, ¿ya? Entonces, se observa que aquí la célula tiene su núcleo. Entonces, esta célula es eucariota, que lo vamos a ver después, ¿correcto? Profesor, entonces, ¿las células procariotas son aquellas células que carecen de núcleo? Sí, no tienen núcleo. Profesor, ¿me puede mostrar un dibujo? Sí, claro. Vamos a borrar la célula eucariota por un momento. ¿Ya? Vamos a borrarlo. Borramos. Ahí está. Muy bien. Entonces, seguimos. Profesor, ¿y células procariotas quiénes pueden ser? Muy bien. Ponemos acá, por ejemplo, vamos a ver acá. Por ejemplo, ¿quién? Muy bien. Flechita. Por ejemplo, las bacterias. Ahí está. Muy bien, ¿no? Ahí está. Las bacterias, hijos, son organismos unicelulares, no olvidarnos. Son unicelulares formados por una célula. O sea que cada individuo, cada ser, está formado solamente por una célula. Ahora, las bacterias. Cuando escuchamos de bacterias, escuchamos hablar de bacterias, siempre estamos pensando en enfermedades, ¿no? ¿Cierto? En enfermedades, ¿no? En lavar las manos, los gérmenes que siempre nos están diciendo, pues ahí también se encuentran las bacterias. Son microscópicos, no los podemos ver a simple vista. Muy bien, entonces hay que lavarnos bien las manos para eliminar a estas bacterias. ¿Correcto? Profesor, ¿todas las bacterias causan enfermedades? No, no es así. Muy bien, no lo es. Entonces hay que tener en cuenta eso. Aquí, por ejemplo, tengo el dibujo de una bacteria. Así se va a observar, así se puede observar cuando usemos el microscopio. Se podría observar de esa forma, ¿no? En este dibujo he intentado representar cómo sería una bacteria. Si pudiéramos observar con nuestros ojos tan potentes, por así decirlo, tuviéramos superpoderes para poder observar a la célula, vamos a verla así. Si lo viéramos a simple vista, pero no lo podemos ver, ¿qué necesitamos? Un microscopio, ¿correcto? Ya más adelante, en otras clases, vamos a ver videos sobre microscopios, ¿correcto? Muy bien. Entonces acá ustedes pueden observar que esta celulita es una célula procariota, ejemplo, una bacteria. Así se va a ver la bacteria. Así lo podemos ver. Entonces, las bacterias, ¿qué presentan, profesor? Podemos citar algunas partes principales que nos permitan entender cuál es la función de dicha estructura. Cuando hablo de estructura, me refiero a la parte que tiene esta célula. Por ejemplo, esta célula bacteriana o bacteria, para que pueda nadar, para que pueda desplazarse en el agua o quizás en la sangre, entonces, profesor, esta bacteria presenta estas colitas, ¿lo ven? Estas colitas se les conoce con el nombre de flagelo. ¿Ven? Ahí está. Por ahora, niños, solamente es que ustedes conozcan el término, ¿no? No es necesario que todavía se memoricen la imagen, para nada. Por ahora solo es para entender algunas partes importantes. ¿Está bien? Muy bien. No olvidarse que este video va dirigido para el aula de quinto y sexto de primaria. Entonces, mírame. Esta bacteria para que pueda nadar, por así decirlo, y es que él va a nadar, para que pueda moverse, desplazarse en un medio líquido, necesita su flagelo. Entonces el flagelo, ¿para qué sirve? Entonces, vamos a poner acá, el flagelo interviene en la locomoción. Ahí está. Entonces, cuando hablamos de locomoción,
nos referimos ¿a qué? Al movimiento. En el aire, no, en un medio líquido. Puede ser, por ejemplo, agua, ¿no? Puede ser sangre, por ejemplo. Puede ser en el mar, porque también hay bacterias que se encuentran en los océanos, en los mares. Y si nos preguntaran, por ejemplo, profesor, ¿dónde hay más bacterias? Miren, niños, las bacterias se van a encontrar en cualquier lugar. Los podemos encontrar en el suelo, sobre nuestra piel, por ejemplo, las bacterias están en la piel, ¿no? Están en el agua, ¿correcto? Si observamos un perrito muerto, fue ya pues un cadáver o cualquier otro animalito, cadáver, que se está descomponiendo, ahí encontramos bacterias que están alimentándose de esos tejidos, ¿correcto? Entonces cuando vemos un animalito con un mal olor, porque se está descomponiendo, se está dando un proceso natural, donde las bacterias se van a encargar de descomponer este cadáver. Y eso es importante, hay que entenderlo de ese modo. Es importante porque las bacterias van a convertir esa materia orgánica, esos tejidos, esa piel, en otros materiales que pueden ser utilizados por otros organismos. Por ejemplo, las plantas. ¿Me entienden? Las plantas. Entonces las plantas van a lograr absorber algunos minerales producto de la descomposición o putrefacción de los cadáveres. ¿Pero quién lo descompone? Las bacterias. Entonces las bacterias no son tan malas como parecen, ¿verdad? No. Las bacterias ayudan a descomponer los cadáveres, los animalitos que ya están muertos, ¿no? Que es la muerte, pues, de un animalito forma parte de la vida, ¿no? Es algo natural que sucede. Pero bueno, entonces, las bacterias, como ustedes pueden observar, niños, usan ese flagelo para poder desplazarse, ¿correcto? Ahí la pregunta, ¿no? ¿Dónde encuentran más bacterias? Bueno, encontramos más bacterias en los mares, en los océanos. Ahí es donde vamos a encontrar la mayor cantidad de bacterias, ¿correcto? Ahí se encuentran. ¿Qué más podemos observar? Miren, ven. Las bacterias tienen como unos pelitos, ¿no? ¿Lo ven acá? ¿Correcto? ¿Correcto? Y con estos pelitos les sirve para que se puedan comunicar con otras bacterias. ¿Y cómo se van a comunicar? ¿Van a hablar? No. A través de estos pelitos van a intercambiar algunas sustancias, ¿no? Con otras bacterias. Pero vamos a ver aquí algo importante, ¿ya? Entonces aquí, esto de color rosado, o morado, o fucsia, bueno, como lo podemos ver, se le conoce como el material genético, ¿correcto? Este es el material, le ponemos ahí, material genético. Muy bien. El material genético es el ADN. Profesor, ¿nosotros tenemos ADN? Sí, también en nuestras células. Este ADN, ¿por qué es importante? Es importante porque este ADN, aquí se encuentra toda la información genética que va a controlar, va a permitir el funcionamiento de la célula bacteriana, ¿correcto? Ya ven que no es difícil, entonces es fácil, ¿no? Entonces este ADN es responsable de que esta célula funcione correctamente, que pueda desplazarse, que pueda reproducirse, porque las bacterias también se reproducen, ¿ya? Eso lo vamos a ver más adelante en otro tema, ¿correcto? Muy bien, entonces, ¿cómo se llama esto de color fucsia, de color rosado? Material genético. ¿Qué cosa es? Es el ADN. ¿Correcto, niños? Es el ADN. Muy bien. ¿Es importante? Sí. Es responsable del funcionamiento de la célula. Acá está toda la información genética para que la célula tenga estos pelitos, tenga los flagelos. ¿Sí? No olvidarnos. Muy bien. A ver, esto de negrito, que acá se está señalando, ustedes pueden observar aquí, esto de negrito se le conoce como pared celular. ¿Ya? Acá le vamos a poner el nombre. Vamos a ponerle aquí pared celular. Muy bien. Entonces, profesor, como una pared, ¿no? ¿Para qué sirve? Bueno, miren, niños.
Si imaginamos las paredes de nuestra casa, de nuestro hogar, vamos a observar que nuestra casa tiene una forma, ¿cierto? Y las paredes en nuestra casa le dan justamente esa forma. Aquí las bacterias también, esa pared celular, esa capa, le va a dar una forma a la célula bacteriana. Le va a dar una forma. Es responsable de darle una forma. Por ejemplo, esta bacteria tiene la forma de una salchicha o de un hot dog, ¿no? Pero hay algunas bacterias que pueden tener esta forma, miren, de una pelotita, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Entonces hay bacterias que pueden tener esa forma. Las bacterias que tienen esa forma se les conoce como bacterias del tipo coco. O también se le puede llamar cocos, que parecen una pelota, ¿no? Una pelota de ping-pong, una pelota de golf. Entonces hay bacterias que pueden tener la forma de una pelotita y se les conoce como bacterias de tipo cocos, ¿correcto? Muy bien, excelente. Profe, ¿y la bacteria que tiene la forma de hot dog o la forma de un bastón? Esta bacteria que tiene la forma de un bastón o la forma de un hot dog o de una salchicha se le conoce como una bacteria de tipo bacilo. ¿Ven que no es difícil? ¿Se dan cuenta? Entonces, esta bacteria, miren, forma de un hot dog, forma de una salchicha, se le conoce como bacteria de tipo bacilo. ¿Correcto? Muy bien. Y aquí, esta bacteria, que tiene la forma de una pelota, ¿cómo se le conoce? Como bacteria tipo cocos. ¿Correcto? Entonces, no olvidarnos, alumnos, que la pared celular es responsable de la forma de la célula. Recordemos, la pared celular es responsable de la forma de la célula, ¿no? De la forma que tenga la célula bacteriana. Muy bien. Hay que aprovechar mucho la pizarra, aunque no es muy grande, pero nos permite explicar, ¿correcto? Adicionalmente a nuestro video se va a enviar información para que ustedes los niños puedan leer en casa, ¿correcto? También se les va a enviar. Primero es el video, lo van a escuchar la clase, lo van a entender y luego la información que posteriormente en la siguiente clase les voy a enviar. ¿Ya, niños? Muy bien, ahora profesor, las bacterias, profesor, las bacterias nos pueden causar enfermedades. Sí, algunas sí, vamos a poner acá. Entonces las bacterias causan, acá le ponemos, causan enfermedades. Muy bien. ¿Ya? Entonces, hay bacterias que van a ser causantes de enfermedades como, por ejemplo, enfermedades como la tuberculosis, ¿sí? Enfermedades como el cólera, por ejemplo. ¿Correcto? Profesor, pero todas causan enfermedades. No, todas no, ¿no? Y las enfermedades no solamente serán causadas en los seres humanos. O sea, las bacterias no solamente van a enfermar al ser humano, las bacterias también pueden causar enfermedades en plantas, por ejemplo, y también en los animales. ¿Quedó claro? Entonces ya saben, las bacterias pueden causar enfermedades ¿en quién? En los seres humanos, en las personas, ¿correcto? También pueden enfermar ¿a quién? A las plantas, ojo, a las plantas, sí, también las plantas. Y también puede causar enfermedades a los animales, a un gatito, a un perrito, ¿cierto? También le puede causar enfermedades, ¿ya? Muy bien, pero ahora vamos a ver algo muy importante, que vamos a la parte más feliz, no solamente causan enfermedades. Vamos a ver aquí. Las bacterias, vamos a poner acá, son utilizadas en la elaboración
D. 2 puntos. Entonces, a ver, pregunta. Pregunta para ustedes, ahí con papá, con mamá, que les va a ayudar. ¿Cómo se llama esto? ¿Sí? Ahí está. ¿Cómo se llama? ¿Han comido con el pan o no? O de repente lo han comido también con el higo, ¿no? Con el dulce de higo que se le dice, ¿no? ¿Cómo se llama? Queso, ¿cierto? Queso. Muy bien. Entonces, ¿qué sucede? Las bacterias, hay algunas bacterias, niños, que van a transformar la leche en queso. Vamos a escribir acá queso. Le ponemos queso. Ahí está. ¿Ven? Van a transformar la leche en algo sólido. Entonces, cada vez que comemos un queso, podríamos encontrar también bacterias. Pero estas bacterias no nos van a causar ningún daño. No son bacterias que causen enfermedades. Al contrario, el hombre, el ser humano, utilizan estas bacterias para preparar estos quesos, que hay una gran cantidad, ¿no? Queso suizo, queso mantecoso, ¿no? Queso arenoso, ¿correcto? Entonces, miren, las bacterias son agregadas a la leche y después de un tiempo se convierte la leche en algo sólido, ¿correcto? Y esto es el queso, ¿ya? Entonces, pero eso no excluye, ¿no?, a que tengamos cuidado. Las bacterias se reproducen muy rápido en el suelo. Por eso hay que estar siempre limpiando, desinfectando el piso, las superficies, para evitar que se propaguen estas bacterias, ¿cierto? Muy bien, luego vamos a explicar cómo desinfectar también, ¿no?, alguna superficie, como yo de papá o mamá en casa. Vamos a explicar cómo se hace esto. También en el siguiente video lo vamos a ver. Vamos a preparar agua con lejía para poder limpiar las superficies de nuestra casa. Muy bien. Entonces, ¿y solamente queso? No. También sirve para qué? Para la preparación de qué? ¿Con qué es esto? Yogur, ¿cierto? Entonces, ¿ustedes han comido yogur? ¿Han bebido yogur, mejor dicho? Sí, han bebido yogur, ¿no? Sí, han bebido yogur. Yogur de muchos sabores y con fruta, ¿no? Entonces, la leche, ¿correcto?, es convertida, es transformada en yogur también por las bacterias. Así como lo escuchan. Las bacterias son utilizadas también en la elaboración de yogur. ¿Ya? Entonces, profesor, y si yo tomo yogur, voy a beber yogur, voy a tomar yogur, bueno, profesor, ¿me voy a enfermar? No, porque estas bacterias no nos causan enfermedades. Sin embargo, hay algunas personas que no toleran la lactosa que se encuentra en la leche, en el yogur, que pueden encontrarse también, y les puede causar alguna flatulencia o gases, ¿cierto? Entonces hay que tener cuidado, ¿no? Muy bien, entonces hemos visto que las células procariotas no tienen núcleo, carecen de núcleo. Aquí el ADN, que es el color rosado, fucsia, se encuentra inmerso en ese color celeste, ¿lo ven?, que se llama citoplasma, que eso no lo vamos a tratar todavía porque ustedes son de primaria, pero les comento que ese ADN está nadando, miren, en el interior de la célula bacteriana. No se encuentra protegido con ninguna bolsita, con ninguna membrana. No se encuentra protegido con ningún núcleo. Por esa razón se llama célula procariota. Pro, decimos que es antes, cariota, núcleo, antes de tener núcleo, para que se pueda entender. Y si no lo entienden así, pero sí lo van a entender porque ustedes son muy inteligentes, debemos saber que una célula procariota carece de núcleo. No tiene núcleo. Ahora, ¿con qué se puede mover una bacteria y con qué se puede desplazar en el agua, por ejemplo? Con el flagelo, ¿no? El flagelo se mueve. El flagelo se va a mover, ¿correcto? El flagelo entonces se mueve, ahí, ¿sí?, va a rotar y permite que avance la bacteria, ¿cierto? Muy bien, la pared celular le da una forma a las células bacterianas que podrían ser forma de bacilo, que en este caso que es una célula en forma de salchicha, en forma de bastón, o en forma de una pelotita, y se le llama célula bacteriana tipo coco. Las bacterias que van a causar, causan enfermedades. ¿En quién? ¿En quién pueden causar enfermedades?
Ser humano, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más les dije hace ratito? Plantas y también en los animales, ¿correcto? Muy bien. Ahora, ¿todas las bacterias causan enfermedades? No, para nada, ¿no? Algunas bacterias son utilizadas en la elaboración, preparación del queso y del yogur. Muy bien, en el siguiente video voy a mostrarles cómo preparar en casa agua con lejía para poder desinfectar. Pero esto lo van a hacer con la compañía de sus padres, no lo pueden hacer solo, para nada. ¿Ya? Entonces, papá, mamá que está observando el video, él se les va a enseñar cómo vamos a preparar, ¿no? Agua con lejía. Y si lo hacen en casa, entonces deberán ustedes manipular estos productos y no su menor hijo, ¿correcto? Entonces a continuación se les va a explicar, ¿ya? En el siguiente video nos veremos, ¿ya? Esto ha sido todo. Pasamos al siguiente video.